este video vamos a hablar de la norma oficial mexicana 10 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del año de 1999. Presenta Sergio Arturo Villaseñor Navarrete, curso de especialidad en Medicina del Trabajo, residente de segundo año, generación 2011-2013, enero 2013. Esta norma nos habla de las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se manejen, transporten, procesen o almacenen sustancias químicas capaces de generar contaminación al medio ambiente laboral. Esta norma está vigente desde 1999. El objetivo lo vamos a dividir en 3 puntos principales. Número 1. Hay que establecer medidas para prevenir daños a la salud. Como médicos del trabajo, es una de nuestras funciones principales evitar que nuestros trabajadores generen daños a la salud. Es primordial cuidar a nuestros trabajadores en la empresa. También la norma va a establecer los límites máximos permisibles de exposición. Quiere decir, hay un listado en el apéndice 1 que nos muestra qué químico y cuál es su nivel, su límite máximo permisible de exposición para nuestro trabajador. Y como tercer punto, vamos a ver que esta norma establece los niveles de concentración y el tiempo de exposición. Es decir, nuestro trabajador ya está en contacto con un químico, hay que ver a qué concentración va a estar expuesto y qué tiempo va a permanecer con esta exposición. Esto es muy importante para nosotros. El campo de aplicación es toda la República Mexicana, desde Mexicali hasta Chetumal. ¿En qué parte, en qué lugares de nuestro país? Pues en cualquier industria que maneje, que transporte, que almacene cualquier químico, cualquier sustancia química. Vamos en este caso a hacer un ejemplo. El reconocimiento, la evaluación y el control, en este caso del formol, y en un grupo específico de trabajadores, que en este caso escogí a los carpinteros, que es un grupo que va a estar en contacto con este químico en especial. Dentro de este reconocimiento debemos de saber que es el primer paso previo a la evaluación. Vamos a reconocer y jerarquizar el orden de las sustancias químicas a evaluar. En un determinado centro de trabajo va a haber distintos químicos. Primero hay que identificarlos y luego, de acuerdo al daño que puedan generar a la salud, darles un orden de importancia. ¿De qué? Del daño que puede generar o no a nuestros trabajadores. Hay empresas, laboratorios que se dedican al reconocimiento de estas sustancias. Vamos a conocer cómo podemos interpretar estos resultados y cómo nos lo va a mostrar el laboratorio en sí. Por último, dentro del reconocimiento hay que establecer prioridades de evaluación con grado de efecto a la salud del contaminante, es decir, qué tanto va a afectar a la salud de nuestros trabajadores, qué grado de exposición potencial, qué tanto daño puede generar a los trabajadores y el número de trabajadores que van a estar expuestos al químico también es muy importante para poder jerarquizar en un momento dado a los distintos químicos que hay en nuestro centro de trabajo.
En el apéndice 1 vamos a observar los límites máximos permisibles de exposición. Este apéndice viene dentro de la norma y nos va a mostrar los límites máximos permisibles de exposición. ¿De qué? De los contaminantes que tienen considerados que pueden afectar el medio ambiente laboral. Nos va a proporcionar el número de CAS, que es un número internacional de identificación de X, Y o Z químico. Va a haber también connotaciones pertinentes. En este caso nos puede especificar la clasificación de carcinógeno que pertenece cada sustancia. Hay que tomar en cuenta que todo esto se vaya a llevar a cabo en una jornada laboral de 8 horas diarias y 40 horas a la semana. Esto es muy importante que lo tomemos en cuenta desde ahorita. Toda la norma se basa en 8 horas diarias, 40 horas a la semana. Aquí, como podemos ver, vamos a tomar ya como ejemplo el formaldehído. Se va a mostrar la sustancia, el número de CAS, la connotación y el límite máximo permisible, pico. El número CAS en este caso es 50-00-0. La connotación dice A2. Esto nos indica, de acuerdo a la IARC, que es una sustancia cancerígena sospechosa. Quiere decir que aún no se ha demostrado del todo, pero se sospecha que puede producir cáncer. Esta es una fracción de una hoja de seguridad. Vemos las propiedades físico-químicas, la estabilidad y reactividad del químico en cuestión, en este caso del formol, y lo que ahorita nos va a importar más es la información toxicológica que nos va a brindar esta hoja de seguridad. Primeramente podemos hablar de la dosis letal media oral en una rata, que es de más de 670 miligramos por kilogramo. La dosis letal media cutánea en el conejo, que en este caso es de más de 2000 miligramos por kilogramo. Y por último también nos muestra la dosis media en el caso de inhalación en las ratas, que es de 1.1 miligramos por litro en 4 horas. En la tabla 1 vamos a ubicar el grado de efecto a la salud del contaminante del medio ambiente de trabajo. El grado va del 0 al cuarto. Como podemos ver con el formaldehído, cuando es vía oral ya vimos que es mayor de 500 y hasta 5000. Si hablamos de la vía cutánea es mayor que 2000, entonces nos da un grado 0. Y si hablamos de vía respiratoria se ubica entre 0.5 y hasta 2. Ya vimos que en este caso era de 1.1, lo que nos lleva a un efecto grado 2 en cuanto al efecto a la salud y en cuanto a la toxicidad que genera este químico. Y por último, y muy importante, este químico en especial nos va a producir efectos irreversibles. Es una sustancia cancerígena sospechosa, mutágena y teratógena, lo que lo ubica en un grado 3 de efecto a la salud del contaminante en el medio ambiente de trabajo. Esto lo vamos a pasar a la tabla 3 y más adelante lo vamos a ver cómo se grafica. La tabla 2 nos va a dar el grado de exposición potencial. En este caso, y pensando en los carpinteros, se ubicó en el grado 2, lo que nos da una exposición frecuente con la sustancia química a bajas concentraciones o exposición poco frecuente a altas concentraciones. Hay un artículo colombiano que nos habla en general a las sustancias a las que se ve expuesto un trabajador de la carpintería. Y por último pasamos a la tabla 3, que nos da la clasificación cualitativa del riesgo. El grado de efecto a la salud está a la izquierda,
y como vimos lo ubicamos en un grado 3 y el grado de exposición potencial está en la parte inferior y nosotros lo ubicamos en un grado 2. Esto nos va a dar una clasificación cualitativa del riesgo alta. Quiere decir que es un químico con un alto riesgo de generar un daño a la salud en nuestra población trabajadora. A continuación vamos a hablar ya en el terreno de la evaluación. ¿Qué es lo que vamos a evaluar en un grupo determinado? ¿Qué químicos están en contacto con nuestros trabajadores? ¿Qué número de trabajadores están expuestos? El equipo de protección, como aquí podemos ver, sus anteojos, sus respiradores, guantes, sus uniformes, y a los químicos que va a estar expuesto determinado grupo de trabajadores. En la evaluación vamos como número 1 a definir el número de trabajadores a mostrar. Todo esto lo vamos a ir deshebrando poco a poco en las siguientes ilustraciones. El número 2 es la selección del método analítico. En el apéndice 2 está especificado el procedimiento número 6 para el formaldehído o formol. El tercero es la selección del tipo de muestreo a utilizar. Más adelante lo vamos a ver gráficamente con una tabla. El cuarto punto es determinar si es necesario corregir el límite máximo permisible de exposición. Esto va a depender de las horas de trabajo, de la jornada del trabajador que esté expuesto a esta sustancia. El punto 5 nos va a dar la evaluación de mezclas de las sustancias, es decir, que haya presentes en el ambiente otras sustancias que vayan a generar un daño similar a nuestro trabajador. Y tenemos el punto 6, que es la frecuencia mínima con la que se debe realizar dicho muestreo. En la tabla 4 vamos a tener ya el tamaño de la muestra. En este caso vamos a tomar un grupo de 21 a 24 carpinteros que van a estar expuestos a formol. El número de trabajadores que debemos muestrear en este caso es de 14, es decir, a cada uno se le va a aplicar el equipo necesario para obtener las concentraciones en el ambiente. ¿Cómo vamos a seleccionar después? Selección del muestreo a utilizar. En el punto número 1 vamos a observar una muestra continua en el periodo completo, que quiere decir que durante la jornada, que es de 8 horas, continuamente se va a estar tomando la muestra en el ambiente. En la siguiente selección vamos a obtener muestras consecutivas en el periodo completo. Quiere decir que puede haber una muestra A, una muestra B de igual tiempo y consecutiva, pero abajo también podemos ver una muestra A y una muestra B más pequeña, pero lo mismo, debe ser consecutivo en las 8 horas que dura la jornada. Y hasta abajo A, B y C pueden ser del mismo tamaño o de distintos tamaños. La condición es que sean muestras consecutivas. Y por último, muestras consecutivas también, pero en un periodo parcial, es decir, no van a abarcar las 8 horas y va a variar entre cada uno. Puede ser A, B, el A puede ser más largo, el B más corto, pero siempre va a ser un periodo parcial, es decir, no van a ser en las 8 horas, sino que vamos a escoger un tiempo determinado. Incluso hasta abajo se ven 3 muestras distintas, también consecutivas, pero en periodos parciales. De hasta 6 horas en este caso se observa.
El siguiente punto es determinar si es necesario corregir el límite máximo permisible de exposición. Esto se va a realizar cuando las jornadas sean entre 6 y 11 horas. Es decir, que no es específicamente de 8 horas, sino que va entre el rango de 6 a 11. En este caso, HD representa la duración de la jornada de trabajo en horas. Es decir, si nuestro trabajador está expuesto durante 6 horas, es el punto que va a ir en el resto de nuestras fórmulas. Para obtener el límite máximo permisible de exposición corregido, vamos a utilizar el límite máximo permisible de exposición del formaldehído, en este caso como lo estamos checando, y el factor de corrección día. El factor de corrección día lo vamos a obtener cambiando esta duración de la jornada, donde lo indica en HD, tanto en una división como en la otra. Ahí vamos a poner si es un periodo de 6 horas, 6 horas en los dos lados, y se hace el cálculo. A su vez, este resultado se va a multiplicar contra el límite máximo permisible de exposición. La evaluación de mezclas de sustancias. Esto lo vamos a realizar siempre y cuando haya una sustancia química que además del formol pudiera estar afectando el mismo órgano o sistema. Esto nos va a producir un efecto aditivo. Esto se va a traducir cuando la suma no es mayor a 1, se va a considerar que no es un factor aditivo. Cuando supera el 1, estamos hablando ya de un factor aditivo. Y vamos a asignar C en los 3 químicos distintos que pudiéramos evaluar. C es la medida de concentración. Cada uno de ellos va a tener una medida de concentración determinada, y los contaminantes de estos contaminantes en el medio ambiente laboral. Aquí abajo podemos ver ya un ejemplo que viene dentro de la norma: acetona, acetato de C-butilo y de metiletilcetona, y cómo se desglosa cada uno de ellos, sus divisiones, sus sumas, 0.4 más 0.75 más 0.5, y aquí obtenemos un resultado de 1.65. Quiere decir que sí hay presente un factor aditivo. Cuando es mayor de 1, estamos hablando de un efecto aditivo en esta mezcla de sustancias. El control. La exposición del trabajador a las concentraciones de los contaminantes del medio ambiente laboral. Esto se va a ver reflejado ya cuando el límite máximo permisible de exposición rebasa el nivel de acción, pero está por debajo de este límite. El químico que encontramos está por debajo del límite, pero rebasa el nivel de acción. Es decir, hay que tener un control médico de acuerdo a la norma. Aquí vemos las frecuencias de evaluaciones. Esto se refiere a cada cuándo vamos a hacer la evaluación del químico. El control médico va a ser de acuerdo a la norma, puede ser cada 6, cada 12 meses. Pero ya este cuadro nos muestra la frecuencia de evaluaciones del químico. Y por último, si se rebasan los límites máximos permitidos de exposición, hay que desarrollar un plan de control. ¿Para qué? Para prevenir un daño a nuestros trabajadores. Esto es fundamental, lo vimos desde un principio. Hay que hacer una sustitución de sustancias del medio ambiente laboral cuando sea posible, o hacer una modificación o sustitución de procesos o equipos. Esta es la forma en que nosotros podemos prevenir que la sustancia química genere un daño en nuestros trabajadores. Bueno, por mi parte esto es todo. Es un resumen de cómo podemos leer, manejar la norma 10, la norma oficial mexicana 10. Por su atención, muchas gracias.